Bueno, ¿cómo están? Hoy quería mostrarles una cosita que me parece interesante ver, que tiene que ver con la carta natal de Oppenheimer. Eh, Supongo que sabrán que hay una película sobre la vida de él, enfocada muy en la vida de él, la parte emocional y todo eso. Es el creador de la bomba atómica, de la primera bomba atómica. Después de eso el tipo se convirtió en mártir, o la sufrió, por así decirlo, según la historia, porque obviamente se dio cuenta, ¿no?, de lo que había desencadenado, más allá de la obligación que él decidió tener, ¿no?, para hacer ese proyecto. Bien, ¿cuál es la cuestión acá? Tengo dos cartas. Tengo dos mapas, tengo el mapa tropical y tengo el mapa sideral. Entonces, quiero que veamos unas cositas. Voy a poner en pantalla. Bien, ¿qué quiero que veamos? Primero principal, esta es la carta tropical de Oppenheimer, ¿no? Este señor que lideró, digamos, un proyecto secreto con muchos científicos para crear la bomba atómica. ¿Qué vemos acá? Según su carta, tiene un sol en Tauro, en los primeros grados de Tauro. Esta es la carta tropical, ¿no? La astrología con la que todos nos criamos y conocemos, ¿no? Tiene un sol en Tauro, entonces la pregunta es, si el sol es supuestamente como yo soy o debo ser, ¿qué nos dice de Oppenheimer? Porque el sol también tiene que ver con, de un lado superficial, la fama, el brillo, ¿no?, cómo esa persona se destacó, ¿no?, su esencia en general. Entonces, si estamos hablando de una persona que se destacó a nivel historia, a nivel mundo, por haber creado una bomba, por haber dado inicio, podría decir también a algo, a una nueva era, o por haber, qué sé yo, sido el precursor de después lo que fue toda una carrera armamentista nuclear y demás. ¿Qué me hizo el Sol en Tauro? Bueno, podríamos hablar que fue un Sol negativo, que se destacó capaz por su energía opuesta a ese Sol en Tauro, Escorpio quizás, pero fíjense, hay un Marte en Tauro. Dio inicio, estamos viendo que dio inicio a algo. Pero ¿qué nos dice Tauro? Hay algo confuso, o sea, Tauro no termina de cerrarnos para entender un poco eh, qué tiene que ver su historia, lo que él logró, ¿no?, con ese sol en Tauro. Estamos hablando de una esencia muy pacífica. ¿Qué se podría decir? ¿Que logró la paz de alguna manera? Podría ser, como podría ser que no. Eso ya va a depender de las opiniones y filosofías de cada uno. Fíjense que hasta ahora tenemos medio confuso todas las cosas. ¿Y qué pasa? Esta es una carta tropical y empezamos a analizar y a ver y a enredarnos y a meternos en otros planetas y en aspectos muy pequeños y en asteroides para ver qué, cómo enganchar, ¿no? Cómo enganchar con el perfil de este personaje histórico. ¿Cómo enganchamos? ¿No? Fíjense, tiene un Venus y un Júpiter en Aries. Aries, explosión, energía. Venus, algo tangible. Júpiter lo expande. Podríamos decir que esa sería la bomba atómica que él armó. Podríamos decirlo. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Bien. Su reconocimiento a nivel social. Casa 10. Vemos acá, Casa 10. Vemos a Pisces. ¿Qué reconocimientos tuvo él? Bueno, él tuvo reconocimientos, tuvo premios,
tuvo un reconocimiento, pero después él de alguna forma, eh, bueno, cargó toda su vida con esas emociones encontradas y el haber sido responsable de, según él, miles de muertes, ¿no? Él se cargó todo eso. O sea, de alguna forma, bueno, podemos ver, hay un Piscis ahí, ¿no? Todo lo deprimente, las emociones, la densidad, el estar perdido, porque después de alguna forma se exilió, se enfermó y murió de cáncer a los 60 y pico de años. Aún así, hay cosas que no vemos todavía con claridad. Entonces, ¿qué hacemos? Pasemos a ver un poco la carta de esta persona, pero sideral, con el zodíaco sideral. Bien, ¿qué tenemos? Sol en Aries. El tipo, ¿por qué se destacó? Ahí tenemos un poco más de claridad. Por ser líder, por ser una persona, y si van a ver la película van a entender más todavía de su historia, por ser una persona que iba hacia ese objetivo. Y fíjense que ese sol, al igual que en la carta tropical, está en la casa 11, o sea que estamos hablando de algo diferente. Venía un cambio con él, él venía a traer un cambio. ¿En dónde? En un ámbito también científico, él estaba en comunidad. El proyecto que se desarrolló en secreto era toda una comunidad científica, ¿no? Entonces, estamos bien, está en casa 11, comunidad. ¿De qué? Científicos, en este caso. Entonces ahí ya estamos viendo más claro y más simple. Sol en Aries. El tipo era un líder. Un líder. Un líder de estilo diferente, porque para este proceso una cosa es Leo como líder y otra cosa es Aries, que viene con un objetivo muy específico, ¿no? Y fíjense, bomba atómica. Fíjense, es más, el símbolo de Aries, lo estamos viendo acá. Más allá de que simbolice al carnero, simboliza una fuerza ígnea impresionante, Aries, que es parte de esa esencia. Entonces, ese es su sol. Que lo haya hecho desde un lado mundano, superficial y capaz no desde otro lado, es otra cosa. Porque también hay que tener en cuenta la época. Era lo que tenía que ocurrir. Como dicen muchos, el mal menor, ¿no? Para detener a los japoneses con la bomba, porque los japoneses no iban a detenerse. Es lo que había, es lo que pasó. Más allá de eso, él, era él la respuesta. Si ustedes ven la película, todos dependían de él. Sol en Aries, Marte en Aries. Toda una comunidad dependía de él, ¿no? Casa 11. Y fíjense que lo que él trabajaba, que lo que él traía, lo estamos viendo acá, Piscis. Su casa 11 comienza en Piscis. Estamos hablando de qué? De la complejidad del universo, Piscis. De las moléculas, de los átomos, de todo lo que se mezcla, la fusión, ¿no? Toda esa energía atómica, nuclear, que él traía como conocimiento, casa 11. Y ahí también podemos interpretar ese Venus en Júpiter, conjunción Júpiter. Algo tangible, algo pequeño y tangible, se expande, sin límites también, ¿no? O con ese miedo a sin límites, porque la primera vez no se sabía qué iba a pasar. No se sabía si eso iba a poder parar esa explosión, o si era algo que era infinito y terminaba por consumir al planeta, ¿no? Eso se pensaba en esa época y está bien, porque era algo nuevo, era algo único. Aries, casa 11. Y fíjense la casa 10, que es como la sociedad lo terminó por ver, como él también se proyectó a la sociedad. ¿Cómo se proyectó a la sociedad? Su casa 10 en esta carta sideral no empieza en Piscis, empieza en Acuario. Entonces ya tenemos que se proyectó como una persona diferente. Una persona que
venía después de Einstein. Él tuvo contacto con Einstein. Él siguió las teorías de Einstein y las hizo, y las convirtió, las hizo tangibles y las convirtió en eso, ¿no? Eh, entonces él lo que traía era conocimientos, él traía tecnología nueva, innovación, Acuario. Después su casa 10 termina en Piscis. Ahí es donde después él se enferma, ¿no? Obviamente estamos hablando de toda una casa 10, desde un lado denso, de un lado negativo, superficial, la guerra, todo lo que ya conocemos. Entonces, si ustedes ven también entrevistas de él hablando, van a ver, sí, van a ver una energía tranquila, ¿no? Porque si vamos a la carta anterior, no, esa es una bici que me gusta, eso no era. Si vamos a la carta anterior, ¿qué vamos a ver acá? Un sol en Tauro. Bueno, sí, su esencia es tranquila, pero eso no es un sol. El sol no es eso. No es la esencia, simplemente. No es eso. Lo que estamos viendo, lo que estamos viendo es, porque hay que tener en cuenta una cosa. Cuando a él la entrevistan, después de haber hecho la bomba atómica, el tipo no estaba bien consigo mismo. Entonces, ¿cómo vas a brillar? ¿No? ¿Cómo vas a brillar? ¿Cómo vas a sentirte vital? ¿No? Después de todo eso. Entonces el tipo no estaba vital. No estaba vital. Entonces, si vamos a la sideral, ¿por qué él se muestra como que quiere explicar, pero no se puede expresar bien, ¿no? Como dudoso? Si vamos a la sideral, ¿no? Vemos el Sol en Aries. ¿Dónde está ese Sol en Aries? No está porque el tipo no está brillando. Está mal, está en su sombra. Signo opuesto, Libra. Lo vemos acá abajo. Bueno, no sé si se ve ahí. Acá, Libra. Y Virgo, reservado, para adentro, tratando de ser gentil, Libra, ¿no? Su casa 5, parte de su identidad. Porque toda la energía de Aries ya la gastó en algo que lo terminó por destruir. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero mostrar con todo esto? Que empecemos a ver la forma de interpretación desde un sistema, como es el tropical, y el sideral. Con el tropical, nosotros vamos a empezar a querer hacer conexiones de cosas y vamos a terminar con la cabeza quemada. Y esto es un problema que yo pasé y que veo que muchos pasan también. ¿Por qué? Porque hay algo que no termina de cerrar en la astrología. Y tiene que ver con esta base. Siempre estoy hablando de eso, los zodíacos. Tiene que ver con eso. Entonces, desde una base siderea, podemos ver con mejor claridad y entender mejor a una persona. Entender bien y definidamente, con claridad, qué es lo que está atravesando realmente. Entonces, yo uso este sistema para darle las respuestas que les doy. Si, si les sirve, bueno, es porque se puede ver con más claridad todavía.